Les damos una cordial bienvenida a nuestra reunión de fin de semana. Nos alegra mucho tenerlo con nosotros. Queremos confirmarles que hemos grabado esta reunión sin público y para su protección se han respetado las distancias de seguridad entre los pocos participantes del programa. Para comenzar apropiadamente nuestra reunión, les invitamos a cantar la canción número 139, que lleva por título ¿Te ves en el nuevo mundo?, basada en las palabras de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 5. Luego tendremos la oración de inicio. El discurso público que vamos a escuchar a continuación lo presentará el hermano Eric Colmenares y lleva por tema «Viviremos algún día en una tierra limpia». Y tiene toda nuestra atención, hermano Colmenares. Es común ver letreros que nos inviten a cuidar nuestro medio ambiente. Cuida tus playas, mantén limpia la ciudad, echa la basura en su lugar. Y es que nos gusta
estar en sitios limpios, disfrutamos de eso. Pero hay otras personas que, además de eso, les gusta hacer senderismo, excursiones, ir a las montañas, baños de bosque, les gusta reciclar. Porque lo cierto es que estar en un sitio natural, en buenas condiciones, donde hay agua limpia, aire puro, eso no solamente se disfruta, sino que le hace bien a nuestro organismo. Así que va más allá que un simple gusto. También es una necesidad. Necesitamos un planeta limpio, una tierra limpia. Tal vez por eso es que otras personas se vuelven activistas a favor de los recursos naturales y hacen marchas, protestas, pancartas, para de alguna manera concientizar a las personas de que es necesario cuidar el ambiente. Los gobernantes también se reúnen con frecuencia para tratar este asunto. Seguramente usted ha escuchado algunas noticias que hablan sobre la cumbre del calentamiento global. Y está bien que el ser humano haga todas estas cosas porque buscan cuidar, proteger y mantener el ambiente. Y decimos que está bien porque armoniza con la asignación que les dio Dios, el creador de este planeta, a los seres humanos. En Génesis capítulo 2, versículo 15, encontramos allí el relato donde Dios coloca al primer hombre y a la primera mujer en un hermoso jardín. Les dijo que lo cultivaran y que lo cuidaran. Por supuesto, ellos iban a tener descendientes, iban a necesitar más espacio y finalmente extenderían ese jardín por toda la tierra. Pero, ¿qué piensa usted? ¿Se ha cumplido con esa tarea de cultivar y cuidar el planeta? Cultivar, obviamente sí. De hecho, es lo que ha permitido que haya vida en la tierra durante tanto tiempo. Pero piensa que la ha cuidado. Difícilmente. Basta con salir a la calle o ver las noticias para darnos cuenta que hay una avalancha de noticias sobre problemas medioambientales. Y es que no solamente el humano ha ensuciado la tierra, porque pensándolo bien, si estuviera sucia con barrer, con un pañito, bastaría. El ser humano ha contaminado la tierra, lo que quiere decir que ha agregado agentes tóxicos, perjudiciales en el agua, en el suelo, en el aire. Y eso, por supuesto, ha traído catastróficas consecuencias, enfermedades y muchas veces la muerte, no solamente de animales y plantas, sino también de seres humanos. Por eso es lógico que uno se pregunte, ¿viviremos algún día en una tierra limpia? Pues, si le damos vuelta a esto, puede ser que sintamos frustración. Pero vamos a leer el Salmo 135:6, que va a darle un punto positivo o un punto de partida positivo a todo lo que vamos a estar conversando. Salmo 135:6. Vean estas alentadoras palabras que encontramos acá. Dice así: Jehová hace todo lo que desea hacer, en el cielo y en la tierra, en los mares y en todas las profundidades. Qué bueno que este versículo nos está diciendo esto, porque nos garantiza que los humanos no pueden evitar que Dios cumpla su propósito para la tierra, que es convertirla en un hermoso hogar donde los seres humanos puedan vivir en condiciones perfectas. Por eso vamos a contestar tres preguntas que nos ayudarán a saber si algún día viviremos en una tierra limpia. Primera pregunta: ¿por qué está la tierra tan contaminada? ¿Desde cuándo? Segundo, ¿cómo se limpiará? Tercero, ¿qué podemos hacer nosotros, nuestros hijos, nuestro entorno para contribuir con esto? Vamos a ver la primera. ¿Por qué está la tierra tan contaminada? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Cuál sería su respuesta a esta pregunta? Le pongo algunas opciones. Opción A, puede ser que usted piense que se trate de ignorancia, incapacidad del ser humano para saber cómo cuidar el ambiente. Puede ser. Opción B, puede que se trate de un problema económico. Muchas personas viven en extrema pobreza y aunque quieran, de repente no tienen los medios para cuidar el planeta. O una opción C, puede ser algo cultural. Tal vez algunas sociedades, por sus tradiciones, sus costumbres,
les hacen hacer cosas que impactan negativamente el planeta. Sin duda, esas tres opciones son válidas y encajan y por supuesto han contribuido al deterioro del planeta. Pero hay una que está por encima de todas, una razón principal. Y queremos saber cuál es. Porque si un niño tiene fiebre, de repente está caliente, tiene escalofrío, se siente mal, está decaído, uno puede colocarle un pañito de agua fresca en la frente y eso va a contribuir a que le baje la fiebre, ¿no es cierto? Pero hasta que no se ataque la razón, el origen de esa enfermedad, el niño va a seguir presentando fiebre. Seguramente se debe a una bacteria, a un virus que hay que darle un tratamiento especial. Eso es lógico. Queremos entonces saber cuál es la bacteria, cuál es el virus que está ocasionando tanta contaminación. ¿Quieren saber cuál es? Vamos a buscar las palabras de un siervo de Dios del pasado llamado Moisés. Se registran en Deuteronomio capítulo 32. Es una canción que él entonó hace ya más de 3000 años. Deuteronomio capítulo 32. Leamos los versos 4 y 5 para saber cuál es la razón principal de tanta contaminación. Ahí dice: Él es la roca, todo lo que hace es perfecto, porque todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel que nunca comete injusticias. Él es justo y recto. De esto no hay duda. Pero vean el versículo 5, dice: los que se han corrompido son ellos, no son hijos de Él. Ellos tienen la culpa de su propio defecto. Son una generación retorcida y malvada. Moisés estaba hablando de las personas de su tiempo, pero podemos tomarlo de ejemplo para el día de hoy. Aquí está la razón. El ser humano se ha corrompido, se ha vuelto malo. Las personas, la gente, por lo general lo que hace no va en consonancia con las normas de Dios. Es decir, que el problema de tanta contaminación es un problema moral. Y esta contaminación moral comenzó hace muchísimo tiempo, cuando Satanás convenció a Adán y a Eva de que se rebelaran contra Dios, que empezaran a tomar sus propias decisiones sobre lo que estaba bien, lo que estaba mal. Y finalmente eso ha ido creciendo. ¿Qué es lo que ha ido creciendo? Pues la manifestación de antivalores. Cada vez va creciendo más, de manera progresiva. Y a medida que va creciendo los antivalores, por supuesto, va creciendo la contaminación. ¿Cuál ha sido el resultado de todo esto? De tantos antivalores. Antivalores como el egoísmo, como la ambición. ¿Qué es una persona egoísta? Bueno, es alguien que no le gusta compartir, que siente excesivo amor hacia sí mismo, se ocupa solo en sus propios intereses y pone a un lado, no piensa en el beneficio de los demás. Ahora imagínense una persona con estas características y le sumamos, aparte de eso, que es ambicioso. Pues nada se interpondrá entre él y sus deseos. Y es por eso que vemos normalmente en las noticias, y es tan común para nosotros hoy día, ver que se cometen asesinatos, robos, violaciones, golpizas, violencias, abortos, tantas cosas, pues básicamente es la manifestación de egoísmo y ambición. Las personas egoístas suelen hacerles daño a otros y hacerlo sin remordimientos. Si una persona es capaz de hacerle daño a otro, por supuesto, nada le va a impedir hacerle daño al medio ambiente, a un animal indefenso, a la vegetación. Solo por poner un ejemplo sencillo. ¿Saben que el rinoceronte es un animal que está en África y en partes de Asia? Él tiene un cuerno que es muy cotizado. Algunos han llegado a pagar hasta $500,000 por un cuerno de rinoceronte. Eso ha causado que haya una causa furtiva que busque a los rinocerontes hasta el punto de llevarlo al borde de la extinción. ¿Por qué razón la gente se preocupa por el cuerno de un rinoceronte? Pues porque, según ellos dicen, según lo que piensan muchas personas, de ese cuerno se puede hacer medicinas, funciona como afrodisíaco
Y algunos, tal vez hasta como por fama, les gusta tener algunas empuñaduras de sus armas con material sacado del cuerno de un rinoceronte. ¿Qué actitud tan egoísta, ¿no es cierto? Ser capaces de sacar de la faz de la tierra a una creación de Dios, a una hermosa creación de Dios como una especie animal, solo por codicia, solo por dinero. Y estos dos elementos, el egoísmo y la ambición, la vemos en muchos aspectos: derrames petroleros, deforestación de bosques enteros, accidentes radioactivos. Qué lástima que esto esté ocurriendo. Así que ya sabemos la respuesta a la primera pregunta. ¿Por qué está tan contaminada la tierra? Pues es un problema moral. De ahí surge todo. El egoísmo y la ambición son los responsables. Ahora, ¿cómo limpiará Dios la tierra? Esa es la segunda pregunta y nos llena de esperanza pensar en la respuesta. Pues hace poco dijimos que a medida que va creciendo los antivalores, pues va creciendo la contaminación también. Así que es lógico pensar que Dios, si quiere reducir la contaminación, entonces también reduzca los antivalores. Dios se propone no solamente limpiar físicamente la tierra, sino también en sentido moral. ¿Cómo lo va a hacer? Acompáñenme a leer otro texto de la Biblia. Esta vez vamos a ir al final de la Biblia, en el Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18. Apocalipsis 11, 18. Aquí veremos la herramienta que va a utilizar Jehová. ¿Serán propagandas de concientización? ¿Serán cumbres para hacerle entender a las personas que es necesario cuidar el planeta? Leamos. Pero las naciones se llenaron de ira, y entonces vino tu propia ira, y vino el tiempo fijado para que los muertos sean juzgados, y vean ahora, para recompensar a tus esclavos, los profetas, así como a los santos y a los que temen tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes. ¿Y para qué más? Y para destruir a los que están destruyendo o arruinando la tierra. ¿Se dan cuenta cuál va a ser el método para limpiar la tierra que va a utilizar Dios? Pues Dios se propone hacer una destrucción de las personas malvadas, las personas que están ocasionando tanto daño. Por supuesto, es una destrucción selectiva. Así como cuando queremos preparar frijoles o granos y los extendemos en la mesa y empezamos entonces a sacar las piedritas, los palitos, los granos que de repente no están en muy buenas condiciones. Y para quedarnos solamente con lo selecto, pues es lo mismo que estamos viendo acá. Dios se propone eliminar a las personas que van en contra de sus normas morales. ¿Tienes derecho de hacerlo? Por supuesto. Por supuesto que tiene. Él es el creador de todas las cosas. A Él le pertenecen. Y piénselo bien. Si fuéramos dueños de un edificio de apartamentos y tuviéramos inquilinos allí, suponga que hay un grupo de inquilinos que cuidan el edificio, que son amables con los demás, que le pagan la renta. Uno estaría feliz de tener inquilinos así. Pero si hay algunos inquilinos que hacen todo lo contrario, más bien ensucian, contaminan, pelean con los vecinos, no pagan la renta, tras reiteradas advertencias suyas, siguen en ese proceder, ¿verdad que lo mejor es pedirles desalojo? Tenemos el derecho para hacerlo, pues es la misma situación que está ocurriendo con la tierra. Algunos inquilinos no han querido sujetarse a las normas. Y lo bueno es que esta destrucción selectiva de la que estamos hablando, que parece radical, ya ha ocurrido antes. Entonces eso nos da la seguridad de que va a ocurrir en un futuro. Fíjense, en Génesis capítulo 6 se narra la ocasión en que Dios destruye a la gente malvada valiéndose de un diluvio. Llovió muchísimo tiempo, varios días, y finalmente las personas malvadas que no quisieron escuchar las normas de Dios, entonces murieron. ¿Quiénes se salvaron? Pues por lo menos 8 personas que sí querían agradar a Dios. Esos fueron Adán, su esposa y sus hijos. Así que eso nos da la seguridad
de que muy pronto Dios va a destruir a las personas malvadas. Ahora, vamos a leer 2 de Pedro 3:13 porque da un detalle interesante que quisiera compartir. 2 de Pedro 3:13. Porque estas palabras pudieran malinterpretarse, ¿no? Pero queremos explicarlas. 2 de Pedro 3:13. Vean lo que dice. Pero hay unos nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa, y en ellos reinará la justicia. Qué bonita promesa, hacer nuevo todas las cosas, el cielo y la tierra. Algunas personas puede ser que piensen que esto se trata de un nuevo planeta, que Dios va a destruir este y va a construir otro nuevo. O tal vez de la destrucción de la humanidad entera, para comenzar de nuevo con otros seres humanos. Pero para explicarlo vamos a ver la siguiente imagen. ¿Qué es los nuevos cielos? Pues es el gobierno justo de Dios, el reino de Dios, ese que solemos pedir en una oración conocida como el Padre Nuestro. Venga tu reino y que se haga tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra, ¿no? Y por eso vemos en esa fotografía, en esa ilustración, en la parte izquierda, una gobernación celestial. ¿Pero qué es la nueva tierra de la que habla 2 de Pedro? Es una nueva sociedad humana, como esas personas que están allí, felices, dispuestas a alegrar el corazón de Dios, dispuestos a ser gobernados por Dios, en una tierra en condiciones perfectas, como ven en la parte derecha de esa ilustración. Eso significa, y es bueno tenerlo en cuenta, ese valioso significado de 2 de Pedro 3:13. Con eso damos respuesta a la segunda pregunta. ¿Cómo limpiará Dios la tierra? Ya sabemos cómo. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros, nuestros hijos, nuestro entorno ahora? Pues vamos a resumirlo en dos cosas, dos puntos principales, y queremos acompañar cada punto con un texto bíblico que nos ayude a recordarlo. El primer punto se deja ver en Salmo 37:3. Vamos a leerlo juntos. Salmo 37:3. Ahí dice: confía en Jehová y haz el bien. Vive en la tierra y actúa con fidelidad. ¿Qué es lo primero que podemos hacer ahora? Confiar en Jehová. Tener la seguridad de que muy pronto Él va a convertir la tierra en un paraíso limpio. Eso es en primer lugar. Pero notaron que dice que debes vivir en la tierra, es decir, que disfrutes de ella, que te aproveches de sus recursos naturales, del agua, del aire, del suelo, de la vegetación, de los animales. Claro, eso debe disfrutarse con equilibrio, ¿no? Porque el texto mismo dice haciendo el bien, haciéndolo con fidelidad, es decir, respetando, sujetándose a las normas de Dios para el uso de los recursos naturales. Así que no está mal que desde ahora estemos pensando en cómo yo estoy utilizando los recursos naturales. Algunas personas han cambiado su manera de utilizar, por ejemplo, el transporte, tal vez la manera en que se divertían. Hasta han tomado en cuenta los recursos naturales cuando se compran algún artefacto electrónico para la casa. Y eso está bien. Otros han decidido reciclar. Y mire, a veces con cosas sencillas, como apagar la luz y los equipos electrónicos de las habitaciones donde no estamos usando, contribuimos mucho al ambiente. O tal vez estar pendiente de las fugas de agua en las tuberías, en el baño, etc. Hacer ese tipo de cosas hace bien, pero hay que hacerlo con una conciencia tranquila y tampoco sin intentar imponer nuestro punto de vista a otros, porque cada quien responderá ante Dios, ¿no? Cada quien tiene su propia responsabilidad. Pero decimos que hay que hacerlo con equilibrio y sin sentirnos mal, de repente pensar que estamos dañando el ambiente, porque finalmente en Jeremías 10:23 dice que el ser humano no es dueño de su camino. ¿Sí?
O sea, no le corresponde siquiera dirigir su paso. Es decir, siempre el ser humano va a tener un impacto negativo, en el medio ambiente. Pero si nos esforzamos entonces porque ese impacto sea menor, pues sin duda estaremos alegrando a Jehová. Los humanos definitivamente no tenemos una solución para este problema de la contaminación. Está en manos de Dios, como hemos visto. Ahora, vale la pena hacer esto, confiar en Jehová. Porque si confiamos en los hombres, pudiéramos resultar o terminar decepcionados. Fíjense, para ilustrarlo. Piensen en lo que le ocurrió a un hombre llamado Jukka Silgren. Jukka era de Finlandia y él desde niño le encantaba la naturaleza, los animales, le gustaba salir a pasear al bosque con sus padres. Era de esos niños que cuando ve un perrito o un gato quiere abrazarlo, jugar con él, llevárselo para la casa. A medida que va pasando el tiempo, Jukka empieza a notar que el ser humano no le da el uso adecuado a los recursos naturales e incluso maltrata a los animales. Eso hace que se despierte en él el deseo de formar parte de organizaciones y grupos que buscan entonces promover el uso adecuado de los recursos, que van en contra del maltrato animal. Se une a varias de estas asociaciones y, bueno, muchas veces los métodos para hacer llevar sus ideas eran un tanto radicales. Eso produjo que en incontable cantidad de veces fuera a prisión y sufriera entonces las consecuencias de sus decisiones. Con el pasar del tiempo, Jukka se da cuenta que por más que se esforzara, él y sus amigos, en promover esto, finalmente no había una solución definitiva. Hasta que un día decide aceptar un estudio de la Biblia. Comienza a comprender lo que Dios va a hacer por la tierra, por la humanidad, por los animales. Comienza a depositar su confianza en esas promesas. Y no solamente eso, sino comienza hasta a cambiar su manera de pensar respecto a la lucha, a las propagandas, a las marchas, a las protestas a favor de los recursos naturales, a favor del planeta. También comienza a cambiar su moralidad. Empieza a encontrarle beneficios a seguir las normas de Dios. Hacer eso sin duda ayudó a este hombre a no decepcionarse con las decisiones de los humanos respecto al medio ambiente. Y nos puede ayudar a nosotros también. Vale la pena entonces depositar nuestra confianza en Dios. Ese es el primer punto de lo que podemos hacer desde ahora para contribuir con nuestro planeta, con el propósito de Dios. El segundo se deja ver en 2 de Pedro 3:11. Vamos a buscarlo. Y tiene que ver mucho con una de las cosas que hizo Jukka. Él empezó a estudiar la Biblia. Porque vean lo que dice 2 de Pedro 3:11. Ahí dice: ya que todas estas cosas se disolverán de este modo, como hemos estado hablando, piensen en la clase de personas que deben ser. Deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios. ¿Qué les parece? Hacer actos santos de conducta tiene que ver con nuestras acciones. Queremos que esas conductas, esas acciones sean del agrado de Dios, lo adoren, lo alaben. Y para poder saber qué es lo que le agrada a Dios es necesario conocerlos, estudiar. Así que como Jukka, ¿verdad? Conozcamos cuáles son las normas de Dios y vivamos de acuerdo a ellas, a esas normas. Por supuesto, aquí eso de amar al prójimo y de amar la naturaleza involucra los sentimientos. Así que no solamente basta con nuestras acciones, tenemos que examinar lo que hay en nuestro corazón. Eso hará bien, porque importa es lo que somos, la motivación con la que hacemos las cosas. Pues en el caso de Jukka los cambios no fueron de la noche a la mañana y tampoco debemos esperar que en el caso de nosotros sea igual. Esos cambios van a ser progresivos. Hay que hacerse una evaluación constante para entonces saber cuál es la manera correcta de comportarnos. Y no hay que desanimarse porque millones de personas ya lo están haciendo
en la actualidad. Así que esos 2 puntos nos ayudan muchísimo para saber qué cosas hay que estar haciendo ahora. 1, confiar en Jehová, de que pronto va a convertir la tierra en un paraíso. Y 2, debemos conocer sus normas y vivir de acuerdo a ellas. Ahora, hemos dejado algo muy bonito para el final, porque dijimos que las personas que sean obedientes vivirán en una tierra que se convertirá finalmente en un paraíso limpio, perfecto. Pero para explicar este punto, vean la siguiente imagen. Les va a encantar. Ahí en esa imagen no solamente vemos a la tierra convertida en un paraíso, vemos a seres humanos colaborando, contribuyendo a ese proceso de renovación. Hay un hombre remangándose las mangas, dispuesto a trabajar, otra persona regando las matas, las plantas, otros cosechando, alguien trabajando con una carretilla, y todos lo están haciendo con contentamiento. Hermanos, Dios podría convertir la tierra en un paraíso Él solo, pero nos ha dignificado, nos ha solicitado nuestra ayuda y tendremos la oportunidad de convertir la tierra en un paraíso si confiamos en Él. Así que, como hemos visto, necesitamos un planeta limpio y Dios se propone convertirla en eso, en un hermoso lugar para vivir. La razón por la que está tan contaminada es de la humanidad desobediente. Es un problema moral. Sus antivalores como el egoísmo, la ambición, han hecho que los recursos naturales estén en constante deterioro. Pero Dios se propone limpiar la tierra. Como hemos visto, hará una destrucción selectiva. Porque la limpieza no solamente es física, también es moral. Destruirá a las personas que no desean sujetarse a sus normas y le entregará la tierra a las personas que sí deseen adorarlo como le corresponde. ¿Qué podemos ir haciendo ahora? No nos abrumemos. No nos abrumemos ni tampoco confiemos en lo que está haciendo el hombre a favor de la naturaleza. Más bien confiemos en Dios y hagamos nuestra parte para que entonces los recursos naturales sean bien utilizados. Y otra cosa que podemos hacer es seguir aprendiendo de las normas de Dios y viviendo de acuerdo a ellas. Así que, ¿viviremos algún día en una tierra limpia? Sí, sin duda que lo viviremos y ese día se acerca. Deseamos que usted también viva para siempre y herede una tierra limpia. Muchas gracias por su amable atención a este discurso. Y damos las gracias al hermano Colmenares por presentarlo. Ha sido muy animador y apreciamos mucho las palabras instructivas que ha compartido con nosotros. Desde ya queremos invitarlos para la próxima semana a escuchar otro discurso bíblico con el tema ¿Cómo puede usted conocer su futuro? Ahora tendremos el estudio de la Atalaya. Pues después de haber escuchado un interesante y motivador discurso, abordamos la segunda parte de la reunión del fin de semana. Estudiamos la Biblia con la ayuda de la Atalaya. Si podéis cambiar de posición, entonamos juntos una canción de alabanza a Jehová como transición a esta. La canción seleccionada es la 142, que encaja con lo que vamos a hablar. Aferrémonos a nuestra esperanza, basada en Hebreos 6, 18 y 19. Canción 142.
Pues con la canción hemos entrado en materia. Vamos a analizar el artículo de estudio 42 con el título Aferrémonos a la verdad con fuerte convicción. El texto clave, primera a los Tesalonicenses 5:21. Pablo dijo, comprueben todas las cosas y aférrense a lo que está bien. ¿Cuál es la idea tras este verbo? Aferrar. Pues agarrarse con fuerza, no soltarse. En el avance se nos indica lo que vamos a ver. Veremos el ejemplo que dejó Jesús al adorar a Dios y cómo lo siguieron sus discípulos en el siglo I. Y también vamos a ver 4 pruebas que no dejan ninguna duda de que los testigos de Jehová estamos siguiendo ese ejemplo hoy día. Pues un artículo muy animador para quien está estudiando la Biblia y está pensando si asociarse con el pueblo de Dios, si estos tienen la verdad, y para los que llevamos años asociados con el pueblo de Dios, pues eso va a fortalecer nuestra convicción, va a hacer que nos aferremos más a la verdad. Pues una cordial invitación para que ofrezcáis vuestros comentarios esta mañana, fruto de vuestra meditación y vuestra fe. Vamos a leer el primero de los párrafos. El hermano Benjamín Romero es el lector y lo leemos y comentamos después. Se calcula que existen decenas de miles de religiones que dicen ser cristianas y que afirman adorar a Dios como a Él le agrada. Con razón, tantas personas están confundidas y se preguntan, ¿existe una religión verdadera o acepta Dios todas las religiones? ¿Y nosotros? ¿Estamos totalmente convencidos de que los testigos de Jehová enseñamos la verdad y de que nuestra manera de adorar a Dios en la actualidad es la única que Él acepta? ¿De verdad es posible estar tan convencidos? Veamos lo que indican las pruebas. Gracias. Primera pregunta, ¿por qué hay tantas personas confundidas? Hermana Recio. Pues porque, como menciona el párrafo, existen miles de religiones que afirman ser cristianas y dicen que sirven a Dios como a Él le agrada. Es verdad. Muy bien. Hermano Oviedo. Y ahora de forma lógica las personas se preguntan pues si su religión será la verdadera o cuál será la que Dios acepta como tal. Exacto. Muy bien. Pues leemos el 2, por favor. El apóstol Pablo estaba totalmente convencido de que lo que creía era la verdad. Y esa seguridad no era una simple emoción. Era el resultado de un estudio profundo de la palabra de Dios. Él creía que toda la Escritura está inspirada por Dios. Al estudiarla, Pablo encontró pruebas indiscutibles de que Jesús era el Mesías prometido. Sin embargo, los líderes religiosos judíos decidieron pasar por alto esas pruebas. Aquellos hipócritas afirmaban representar a Dios, pero sus obras decían lo contrario. En contraste, Pablo no eligió en qué partes de la palabra de Dios quería creer y en cuáles no. Estaba dispuesto a enseñar y aplicar toda la voluntad de Dios. Pues vamos a leer la cita alrededor de la cual gira el párrafo. ¿Quién nos lee, por favor, primera a Tesalonicenses 1:5? Hermana Esquilardi. Porque las buenas noticias que predicamos no les llegaron solo con palabras, sino también con poder, con Espíritu Santo y con fuerte convicción. Y ustedes saben qué clase de hombres llegamos a ser entre ustedes por su bien. Muchas gracias. Pues la pregunta ahora, ¿por qué estaba el apóstol Pablo convencido de que lo que creía era la verdad? Hermano Zafra. Pues porque el apóstol Pablo examinó con profundidad las Escrituras y sobre todo lo que decían sobre el Mesías. Él se convirtió en uno de los defensores más convincentes de que en Jesús se cumplían las profecías mesiánicas. Es verdad. Muy bien. Hermana Márquez. Y en su estudio de la palabra de Dios, él no elegía qué partes quería creer o qué partes no, sino que para él toda la Escritura era inspirada por Jehová. Así es. Muy bien. Hermano Boluda.
Y como hemos leído en este principio, 1 Tesalonicenses 1:5, ahí él habla de fuerte convicción, no solo convicción, fuerte convicción. No era una simple emoción o un sentimiento pasajero, era un verdadero convencimiento de que era la verdad. Muy bien, buen punto. Hermana Boluda. Sin embargo, en el otro lado estaban los líderes religiosos judíos, que ellos sí que decidieron pasar por alto estas pruebas que había encontrado Pablo, y lo que hacían eran pues que ellos eran hipócritas porque afirmaban representar a Dios, pero sin embargo su conducta demostraba lo contrario. Exacto. Hermano Rodríguez. Sí, algo que ilustra muy bien que no fue una simple emoción, no un arrebato emocional cuando se le apareció Jesús, fue que justo después se fue como unos 3 años al desierto de Arabia a meditar, ¿no? A encajar a Jesús como pieza central, a estudiar, y fue ese estudio el que le dio las pruebas indiscutibles de que era el Mesías, ¿no? Así, estudiar ayudó a Pablo a estar totalmente convencido de que tenía la verdad. Muy bien. Hermano Recio. Y vemos el efecto que tuvo en Pablo estar totalmente convencido porque, como se menciona en Hechos 20-27, ahora enseña a otros, declara toda la voluntad de Dios y la aplica también en su vida. Muy bien. Leemos el 3, por favor. Hay quienes opinan que la religión verdadera debería poder responder todas las preguntas, incluso aquellas que no se responden específicamente en la Biblia. ¿Es realista esperar eso? Veamos el ejemplo de Pablo. Es cierto que él les dijo a los cristianos: comprueben todas las cosas, pero también reconoció que había muchas cosas que él no comprendía. Él explicó que tenemos un conocimiento incompleto y que vemos imágenes borrosas en un espejo de metal. Pablo no lo sabía todo, y nosotros tampoco. Pero él comprendía las enseñanzas básicas sobre Jehová. Tenía suficiente conocimiento para estar convencido de que tenía la verdad. Para estar convencidos de que tenemos la verdad, ¿necesitamos saber la respuesta a todas nuestras preguntas? Hermana López. Pues podemos decir que no es necesario tener las respuestas a todas las preguntas, pues si fuese así, nadie podría estar convencido de tener la verdad. Pues como dicen las citas del recuadro, podremos seguir aprendiendo por la eternidad acerca de Jehová y no llegaremos a saberlo todo. En cambio, hemos visto en el párrafo anterior que Pablo estaba convencido de tener la verdad y aún así él reconoció que el conocimiento que tenía era incompleto. Muy bien, excelente. Hermano Márquez. Y aunque ese conocimiento es incompleto y pueden ser enseñanzas básicas, pero dice que es suficiente, y en el párrafo anterior se mencionaba que eso eran pruebas muy convincentes. Entonces, la información que tenemos es la que Jehová ha visto necesaria para que nosotros nos quedemos convencidos. Muy bien. ¿Algún detalle más del recuadro que queráis comentar? Que refuerza esta idea de que no necesitamos respuesta a todas las preguntas. No es posible, de hecho. Hermano Gilo. Eclesiastés 3:11 presenta la idea de que Jehová nos ha puesto a todos los humanos el deseo de querer vivir todo lo que podamos y si fuera eternamente mucho mejor. Pero aún así no tendríamos la capacidad de comprender todo de una manera completa. Eso nos muestra que si viviendo eternamente no podríamos conocer todo, mucho menos ahora. Muy cierto. Hermano Zafra. Perdón. Además, Jehová es infinito, por tanto nunca llegaremos a conocer todos los pensamientos y la forma de ser de Jehová. Sin embargo, Jehová nos ha revelado todo aquello que necesitamos para tener una fe fuerte, para obedecerle, para agradarle, y por tanto lo que nos ha revelado es lo suficiente por ahora y dentro de nuestra imperfección. Más adelante aprenderemos muchas más cosas, pero todo sobre Jehová, pues quizás no lo sepamos nunca, si Él es infinito. Muy bien. Leemos el 4, por favor. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra convicción de que hemos encontrado la verdad? Una forma es comparando la manera de adorar a Dios que enseñó Jesús con la manera en la que adoramos los testigos de Jehová hoy día. En este artículo veremos que los cristianos verdaderos, 1. Rechazan la idolatría, 2. Respetan el nombre de Jehová
3. Aman la verdad. Y 4. Sienten amor intensos unos por otros. Gracias. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra convicción de que hemos encontrado la verdad y qué veremos en este artículo? Hermana Martínez. Pues como tenemos los relatos de los evangelios, sobre todo, donde Jesús explicó cómo deberían vivir sus seguidores, pues comparando cómo vive hoy los testigos de Jehová con cómo vivían los cristianos primitivos, nos ayudará a ver si realmente estamos practicando la religión verdadera. Muy bien. Hermana Rodríguez. Y en este artículo nos fijaremos en 4 cosas que identifican a los cristianos verdaderos, que es que rechazan la idolatría, respetan el nombre de Jehová, aman la verdad y sienten amor intenso unos por otros. Muy bien. 4 ideas centrales que vamos a desgranar en los subtítulos. Pues leemos con Benjamín el párrafo 5, la primera de las ideas. Rechazamos la idolatría. Como Jesús amaba muchísimo a Jehová, lo adoró únicamente a él, tanto cuando estaba en el cielo como cuando estuvo en la tierra. Y les enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Ni él ni sus discípulos fieles usaron jamás imágenes en su adoración. Como Dios es un espíritu, nada de lo que el hombre haga para representarlo podrá nunca acercarse a su incomparable gloria. ¿Y qué hay de hacer imágenes de los llamados santos y rezarles? En el segundo de los 10 mandamientos, Jehová dijo: no te hagas ninguna imagen tallada ni nada que tenga forma de algo que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra o debajo en las aguas. No te inclines ante esas cosas. Para quienes desean agradar a Dios, estas palabras no dejan lugar a dudas. El párrafo 5 pregunta: ¿qué ejemplo dio Jesús al adorar a Dios y cómo podemos seguirlo? Hermana Moura. Un ejemplo muy claro ya desde el comienzo de su ministerio, porque al contestar a las tentaciones y los desafíos a Satanás, Cristo dijo muy claramente que solamente hay que adorar a Dios, a Jehová como nuestro Dios, y servirle solo a Él. Así que ya marcó la pauta que seguirían los de los cristianos verdaderos. Muy bien, excelente. Hermano Valero. Sí, tampoco usó imágenes para adorarle, y es curioso que Jesús, al haber estado en el cielo y al haber visto a su Padre, aunque era un espíritu, él sí que podía haber hecho lo más parecido que algún humano podía haber hecho a la imagen de Dios, pero ni aun así él se dedicó a eso, él lo adoró sin imágenes. Muy bien, buen punto. Hermano Gilo. Sí, algo que también pudo ayudar a Jesús a tener este criterio tan claro fue ver los efectos que había tenido la idolatría en la cultura judía, ¿no? Por años ellos se habían dedicado a practicar idolatría y habían visto que les había ido mal, y Jesús lo estaba viendo desde el cielo. Así que sabía cuáles eran los resultados de esto, de tal manera que él comprendía y tenía claro que al único que había que adorar era a Jehová. Así es. Hermana Martínez. Además, el segundo de los 10 mandamientos que se dio a Israel era no hacerse ninguna imagen de ninguna criatura, fuera que estuviera en el cielo, en la tierra, en las aguas. Así que eso era, Jehová lo vio tan importante que lo incluyó ahí en el Decálogo. Y sin embargo es curioso que las religiones no han enseñado ese mandamiento, ¿no? Los que hemos crecido o éramos católicos en el pasado, en los 10 mandamientos no está ese mandato, porque han dividido otro y ese lo han evitado, porque las iglesias están llenas de imágenes, ¿no? Así que si queremos ser cristianos verdaderos, la idolatría no tiene que estar en nuestra adoración. Muy bien. Leemos el 6, por favor. Los historiadores reconocen que los cristianos del siglo I solo adoraban a Dios. Por ejemplo, un libro sobre la historia del cristianismo dice que los primeros cristianos se habrían horrorizado ante la simple idea de colocar imágenes en sus lugares de adoración. Hoy día, los testigos de Jehová seguimos el ejemplo de los cristianos del siglo I. No oramos a imágenes de santos o a ángeles, ni siquiera le oramos a Jesús. Y tampoco realizamos actos de adoración a símbolos del Estado, como saludar la bandera u otros. Pase lo que pase, estamos decididos a obedecer estas palabras de Jesús. Adora a Jehová tu Dios.
Muy bien, pues como hemos comentado en el avance, analizamos lo que dijo Jesús y los primeros cristianos, y después nosotros, ¿verdad? La pregunta 6. ¿Qué ejemplos siguen hoy día los testigos de Jehová? Hermano García. Pues siguen el ejemplo de los cristianos del siglo I y lo hacemos no orando a imágenes de santos o ángeles, sino que tampoco le oramos a Jesús ni siquiera, ¿no? Sino que toda nuestra adoración va únicamente a Jehová. Muy bien, excelente. Hermano Rodríguez. Sí, es muy interesante, ¿no? También tener la referencia de este libro de la historia del cristianismo en el párrafo, que dice que los primeros cristianos se habrían horrorizado ante la idea de colocar imágenes en sus lugares de adoración, ¿no? Así que nadie puede decir que esto es una interpretación moderna de los testigos de Jehová, ¿no? Qué interesante tener esta referencia de que los primeros cristianos lo tenían muy claro. Muy bien. Hermana Moura. También se hace una unión muy clara entre imágenes religiosas y símbolos de Estado, a los cuales también se les exige adoración. Así que nosotros como cristianos verdaderos no adoramos ya sea imágenes religiosas o todo aquello que quiera ser el primer punto importante en nuestra vida, como sería el saludo a la bandera o todo tipo de juramento que exija una devoción exclusiva para ello. Muy bien, excelente. Hermano Esquilardi. Sí, y que a veces, de hecho, la bandera se la considera un objeto religioso de adoración, lo indican algunas canciones. Por ejemplo, una canción de un país dice, aquí está la bandera idolatrada. Evidentemente se le rinde culto como un ídolo. Muy bien, de ahí que no participamos en ello. Muy bien, pues vamos a por el 7. Hoy día muchas personas siguen con entusiasmo a líderes religiosos muy populares, hasta el punto de que casi lo idolatran. Abarrotan sus iglesias, compran sus libros y donan muchísimo dinero para apoyarlos. Algunos se creen todo lo que les dicen. Ni viendo a Jesús en persona se emocionarían tanto. En cambio, los verdaderos siervos de Jehová no seguimos a ningún líder humano. Aunque respetamos a los que nos dirigen, nos guiamos por esta clara enseñanza de Jesús. Ustedes son todos hermanos. No convertimos en ídolos a los hombres, sean líderes religiosos o gobernantes políticos. Y no apoyamos sus causas, sino que permanecemos neutrales y separados del mundo. En todos estos campos somos muy diferentes de muchos grupos que afirman ser cristianos. Gracias. ¿Qué claras diferencias existen entre los testigos de Jehová y otras religiones? Hermana Romero. Pues a diferencia de otras religiones, los testigos de Jehová no seguimos a ningún líder humano. Es cierto que respetamos a los que nos dirigen, pero no los convertimos en nuestros líderes. ¿Es verdad? Muy bien. Hermana Gilo. Como vemos en Mateo 23, todos nosotros somos hermanos, eso es lo que nos enseñó Jesús, y además tenemos un único Padre, que es Jehová, y al único líder que seguimos pues es a Jesucristo. Muy bien. Hermano Zafra. Y hemos podido ver por las noticias cómo aclaman a los líderes religiosos como si fueran estrellas del mundo del espectáculo o del deporte. Y por otra parte, lo que dicen suele ser lo que sus seguidores quieren escuchar. No dan explicaciones profundas ni bien argumentadas por la palabra de Dios, y a veces se mantienen en silencio cuando hay cuestiones morales que tienen rechazo en general en la sociedad. Es verdad. Hermana Rodríguez. Y no solo no los convertimos en ídolos, sino que tampoco apoyamos sus causas, ¿no? Sino que nosotros nos permanecemos neutrales y separados del mundo, como dice Juan 18:36, el reino de Jesús no era parte de este mundo. Muy bien. Hermana Martínez. Y al contrario que hacen otras religiones, ¿no? que casi consideran, de hecho hay términos como Santo Padre o multitudes que los alaban y, como dice, parece que hasta más que si fuera Jesús. En nuestro caso se nos recomienda que a los hermanos que llevan la delantera en la obra
pues para que se mantengan humildes no los tratemos como algo especial, como personas especiales ni como celebridades. Se nos recuerda de vez en cuando. Así que, como Jesús dijo, en su organización todos son hermanos, aunque unos es verdad que tengan pues más autoridad o más responsabilidades que otros. Muy bien. Excelente. Pues hemos cubierto la primera de las 4 pruebas. Rechazamos la idolatría. La rechazó Jesús, los primeros cristianos y nosotros también en todo lo que la idolatría abarca que habéis comentado. Muy bien. Bueno, una segunda prueba que nos permite aferrarnos con convicción a la verdad es que respetamos el nombre de Jehová. Una idea muy, muy importante. Leemos y comentamos el 8. En cierta ocasión, Jesús oró: Padre, glorifica tu nombre. Jehová mismo le respondió con una atronadora voz desde el cielo, prometiéndole que glorificaría su nombre. A lo largo de su ministerio, Jesús le dio gloria al nombre de su Padre. Así que es lógico esperar que los cristianos verdaderos se sientan orgullosos de usar el nombre de Dios y de dárselo a conocer a otros. Pregunta: ¿cómo sabemos que Jehová quiere que glorifiquemos su nombre y se lo demos a conocer a todo el mundo? Hermano Oviedo. Porque el propio Jehová dijo que él mismo glorificaría su nombre, como vemos en Juan 12:28, al decir: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Muy bien, excelente. Hermana Boluda. También durante su ministerio Jesús le dio gloria al nombre de su Padre, como menciona Juan 17:26. Él dijo: les he dado a conocer tu nombre y seguiré dándolo a conocer. Por eso es lógico que nosotros, los cristianos verdaderos, pues también estemos muy orgullosos de llevar este nombre y de enseñarlo a otros. Así es, excelente. Hermano Márquez. Vemos como en estos pasajes, tanto Jehová como Jesucristo mencionan la importancia de glorificar y dar a conocer el nombre de Jehová, y que era algo que no solamente había que hacerlo, sino que había que seguir haciéndolo en el futuro. Muy bien. Pues, hermano Moura. Y el discurso que hemos escuchado hace unos minutos ha demostrado lo que ha hecho Jesús a pequeña escala es lo que va a ser el reino de su Padre a gran escala. Así que bonito ver que Jesús siempre ensalzó a su Padre y le ha dado reverencia por su manera de actuar y la importancia que le daba a su papá. Muy bien. Pues continuamos. ¿Cómo vieron esto los primeros cristianos? Lo percibimos al leer el 9. En el siglo I, poco después de que se formara la congregación cristiana, Jehová dirigió su atención a las naciones para sacar de entre ellas un pueblo para su nombre. Aquellos cristianos estaban orgullosos de usar el nombre de Dios y de dárselo a conocer a otros. Usaron el nombre divino abiertamente en su ministerio y al escribir los libros de la Biblia. Así demostraron que era un pueblo para el nombre de Dios. Este párrafo pregunta: ¿cómo demostraron los cristianos del siglo I que respetaban el nombre de Dios? Hermana Márquez. Pues al usar el nombre divino abiertamente en su ministerio y al escribir los libros de la Biblia, también dejar escrito y registrado ese nombre. Muy bien. Hermana López. Tenemos prueba de ello porque en el siglo I los cristianos utilizaban una traducción de las escrituras hebreas al griego, que era la conocida como Septuaginta, y allí aparece el nombre de Jehová con los caracteres hebreos. Así que, lógicamente, ellos al leer las escrituras veían el nombre de Dios y lo utilizaban también en la predicación. Muy bien, excelente. Gracias por incluir los detalles de la nota, ¿verdad? Que nos remite. Hermano Recio. Y también se menciona en el párrafo el ejemplo del apóstol Pedro, cuando da este discurso al formarse la congregación en el Pentecostés del 33, cita de las palabras de Joel y dice: todo el que invoque el nombre de Jehová será salvado. Así que desde el mismo principio el nombre de Dios, dar a conocerlo, era algo muy importante para ellos. Muy bien. Pues está claro que los primeros cristianos utilizaban el nombre divino. Comentamos el 10 y lo leemos antes. ¿Son los testigos de Jehová un pueblo para el nombre de Jehová? Veamos las pruebas. Hoy día,
muchos líderes religiosos han hecho todo lo que está en su mano para esconder el hecho de que Dios tiene nombre. Lo han eliminado de sus traducciones de la Biblia y en algunos casos han prohibido usarlo en sus servicios religiosos. Pero es innegable que los testigos de Jehová son los únicos que le dan al nombre de Dios la honra y el respeto que merece. Ningún otro grupo religioso les da a conocer a tantas personas como nosotros el nombre de Dios. Nos esforzamos al máximo por ser lo que nuestro nombre dice que somos, testigos de Jehová. Hemos publicado más de 240 millones de ejemplares de la traducción del Nuevo Mundo, que utiliza el nombre de Jehová en lugares donde otros traductores de la Biblia lo han omitido. Y editamos en más de 1000 idiomas publicaciones bíblicas que utilizan el nombre de Jehová. Excelente, pues vamos a comentar este párrafo. ¿Qué pruebas hay de que los testigos de Jehová son un pueblo para el nombre de Dios? Y analizaremos también la fotografía. Manamoura. El hecho que nuestro nombre como entidad religiosa es Testigos Cristianos de Jehová. Y no somos solo cristianos, no intentamos ocultar este nombre. Y si puedo contar una pequeña experiencia de una señora que está estudiando la Biblia, ha comenzado ahora en el tema con la época de la pandemia. Y los primeros estudios ella se dio la serie de 2 vídeos de la historia de los testigos de Jehová en la época de ahora, ¿no? la más moderna. Y lo primero que me dijo fue, ¿por qué no os seguís llamando estudiantes de la Biblia? Eso hace más cercano que os acerquéis más a las personas, no van a rechazar tanto el nombre de Jehová porque vive en un país donde Jehová es un nombre que tiene un poco de rechazo. Se leyó el texto que hemos visto, que Jehová sacaría un pueblo para su nombre. En ese momento se le iluminaron los ojos y pensó, claro, o sea, el único pueblo que defiende el nombre de Dios, Jehová, es el que estoy ahora mismo asociándome. Y a partir de entonces el progreso se está haciendo muy manifiesto. Evidentemente el único grupo religioso, los cristianos verdaderos que defienden el nombre de Dios, son los testigos de Jehová. Muy bien. Muchas gracias, Carmen, por compartir la experiencia. Manuel Esquilardi. Y lo hemos demostrado al publicar más de 240 millones de ejemplares de la traducción del Nuevo Mundo, que ha restituido el nombre de Jehová en todos los lugares donde debe estar, incluso lugares donde otras Biblias lo han omitido. Y tenemos una herramienta valiosa, que es la Biblia de estudio. Podemos ahí acudir a los apéndices C, donde se explica por qué razón en cada lugar donde aparece en nuestra Biblia el nombre de Jehová, por qué se ha puesto en ese lugar. Así que tenemos no solamente la Biblia, sino herramientas de estudio para defender nuestra posición. Desde luego que sí. Hermano Boluda. Y como podemos ver en la imagen para estos párrafos, ahí hay clara evidencia, ya no solo por la publicación de la traducción del Nuevo Mundo, 240 millones de ejemplares, pero también otras publicaciones bíblicas que incluyen el nombre de Jehová y publicadas en más de 1000 idiomas, y toda nuestra actividad alrededor del mundo, predicación pública, ahora predicación a través de Internet, siempre, como dice la nota sobre la ilustración, orgullosos de hablar a otros de Jehová. Así es. Hermano Oviedo. Y como botón de muestra o contraste tenemos la nota. Ahí menciona que el Papa Benedicto XVI ordenó que en cantos, oraciones y actos religiosos o servicios el nombre de Jehová, el nombre de Dios, no fuese pronunciado. Sin embargo, como han mencionado los hermanos, el contraste con la organización de Jehová es claro y evidente. Muy bien. Excelente. Mano Gilo. Y puede que alguna religión use en parte el nombre de Jehová, pero es que nosotros lo usamos y lo respetamos. ¿Cómo lo respetamos? Porque colocamos el nombre de Jehová en el lugar que corresponde. Lo honramos y sabemos lo que significa para nosotros, para el propósito de Jehová. Así que de esa manera colocamos el nombre de Jehová en su lugar. Muy bien. Hermana Martínez. Y muchos lo usan sin saberlo, porque usan la abreviatura. Por ejemplo, aleluya, alá benajá es un término que se usa en muchos cantos y mucha gente conoce, pero desconocen que Ja es el diminutivo de Jehová. Así que el nombre está por todas partes, pero
han querido confundir a la gente quitándolo de las traducciones de la Biblia. Pues el pueblo de Dios sale airoso de esta segunda prueba, ¿verdad? Uso y respeto al nombre de Jehová. Y solo hemos analizado unas pocas evidencias, hay muchas más. La tercera prueba, amamos la verdad. Pues leemos el 11, por favor. Jesús amaba la verdad, es decir, la verdad sobre Dios y sus propósitos. Vivió en armonía con ella y se la dio a conocer a los demás. Los verdaderos seguidores de Jesús también sentían un profundo amor por ella. De hecho, el apóstol Pedro llamó al cristianismo el camino de la verdad. Los cristianos del siglo I amaban muchísimo la verdad y por eso rechazaron las ideas religiosas, las tradiciones culturales y las opiniones personales que iban en contra de ella. De la misma manera, los cristianos verdaderos en la actualidad se esfuerzan por seguir andando en la verdad. ¿De qué manera? Asegurándose de que todas sus creencias y su forma de vivir estén de acuerdo con la palabra de Jehová. Párrafo 11. ¿Cómo demostraron que amaban la verdad los cristianos del siglo I? Hermana Recio. Lo demostraron porque no permitieron que esta verdad se contaminara. Rechazaron las ideas religiosas, las tradiciones, los razonamientos falsos y como Colosenses 2:8 menciona, estas cosas iban en contra de lo que Jesús les había enseñado y por eso ellos lo rechazaban. Muy bien, excelente. ¿Qué hay del pueblo de Dios en la actualidad, siguiendo el modelo del primer siglo? Hermana Romero. Pues que si queremos seguir andando en la verdad, si queremos demostrar que amamos la verdad, pues es imprescindible que nos aseguremos de que todas nuestras creencias y toda nuestra forma de vivir está de acuerdo con la palabra de Jehová. Exacto, muy bien. Manu Esquilardi. Sí, y teniendo en cuenta las palabras de Colosenses 2:8, la advertencia que da el apóstol Pablo de tener cuidado que no se nos atrape, entre otras cosas, con razonamientos basados en tradiciones humanas, podemos enlazar esto con la razón por la cual omiten el nombre Jehová en la Biblia. Muchas traducciones dicen que se basa en una antigua tradición judía, pero es basada en superstición, ¿no? De no pronunciar indebidamente el nombre de Dios porque no se sabe exactamente su pronunciación. Así que incluso en esto los testigos de Jehová no seguimos tradiciones humanas, sino que nos apegamos estrechamente a la verdad, al texto, según nos ha llegado hasta nuestro día, sin ningún tipo de cambios. Muy bien. Pues leemos el 12, por favor. Los testigos de Jehová no afirman tener un conocimiento absolutamente perfecto de la Biblia. A veces han cometido errores en su manera de explicar algunas enseñanzas bíblicas o de organizar la congregación. Pero esto no debería sorprendernos, pues las Escrituras dejan claro que el pueblo de Dios iría comprendiendo la verdad cada vez mejor con el paso del tiempo. Jehová va revelando la verdad poco a poco, así que debemos estar dispuestos a esperar con paciencia a que la luz de la verdad se vaya haciendo más brillante. Cuando los hermanos que dirigen la obra se dan cuenta de que necesitamos hacer algún ajuste en nuestra manera de entender o hacer algo, no dudan en cambiar lo que sea necesario. Muchas iglesias de la cristiandad hacen cambios para contentar a sus feligreses o para ganarse las simpatías del mundo. Pero los testigos de Jehová hacemos cambios para acercarnos más a Dios y para adorarlo como Jesús enseñó. Cuando hacemos un cambio, no es porque queramos adaptarnos a las ideas u opiniones que estén de moda, sino porque hemos llegado a entender mejor lo que dice la Biblia. Amamos la verdad. Muchas gracias. La pregunta 12. ¿Qué hacen los hermanos que dirigen la obra cuando se dan cuenta de que necesitamos hacer algún ajuste y por qué lo hacen? Hermana Márquez. Pues no hay dudas en cambiar lo que sea necesario, porque hemos comprendido que
Jehová revela la verdad poco a poco, arroja más luz conforme se va acercando el tiempo del fin y si hay que cambiar, se rectifica. Así es, muy bien. Hermana Esquilardi. Pero estos cambios no se deben a lo mismo que los cambios que hacen otras organizaciones religiosas, que se han ido amoldando con el tiempo a la conducta del mundo, a las nuevas teorías sobre la nueva moralidad o la nueva forma de vivir, y por eso cambian sus doctrinas para moldarse a la gente y no perder fieles. En nuestro caso, los cambios que se hacen son para adaptarse más a la verdad de la Biblia, no para conformar a la gente, sino para que nosotros nos amoldemos a la verdad. Muy bien, buen punto, ¿verdad? Mano Rodríguez. Y no nos sorprenden estos cambios, porque la Biblia lo apoya, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo a los colosenses habló de que oraba por ellos, ¿no? Para que se llenaran del conocimiento exacto y para que aumentara su conocimiento exacto. O sea, son acciones que ya reflejan que es algo gradual, ¿no? Que tiene su proceso. Así que no nos sorprende. Sabemos que el pueblo de Dios iba a comprender pues cada vez un poquito más, cada vez mejor con el paso del tiempo. Muy bien, excelente. Hermana Martínez. O el Proverbio 4:18, que muchas veces lo hemos usado para ver cómo la luz de la verdad ha ido siendo progresiva desde un principio, cuando los hermanos empezaron, la cantidad de prácticas, celebraciones y otras cosas que fueron dejando atrás al ver la verdad, pues esa luz sigue todavía, y entonces de vez en cuando pues hay ajustes de entendimiento que nos ayudan a ver pues que Jehová con su espíritu está guiando a su organización para que cada vez entendamos la verdad con más claridad. Muy bien. Hermano Boluda. Además, no sería lógico hacer cambios solamente para agradar a personas, porque como menciona Primera de Tesalonicenses 2:4, Jehová examina nuestros corazones. Así Jehová puede ver realmente lo que hay en el corazón y la razón por la que hacemos los cambios, si es para agradar a las personas o para agradarle a Él. Así nuestra organización siempre que ha hecho cambios ha sido para estar más cerca de Jehová y para agradarle a Él. Muy bien, excelente. Pues está claro que amar la verdad implica a veces ajustes para no salirnos de ella cuando entendemos algo mejor. Sí, lo que se dice a veces como una crítica es justamente todo lo contrario. Es una prueba de que estamos en la verdad y amamos esta. Veamos la cuarta prueba. Sentimos amor intenso unos por otros. Leemos el 13, por favor. A los cristianos del siglo I se los conocía por muchas cualidades, pero la más importante era el amor. Jesús dijo: de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. En nuestros días, los testigos de Jehová disfrutan de amor y unidad en todo el mundo. A diferencia de las demás religiones, formamos una auténtica familia que supera todas las barreras sociales, raciales y nacionales. Y vemos ese amor en acción en nuestras reuniones y asambleas. Esto nos hace estar todavía más convencidos de que somos los únicos que adoramos a Jehová como Él desea. Pues el 13 pregunta: ¿cuál es la cualidad más importante de los cristianos verdaderos y cómo la demuestran los testigos de Jehová en nuestros días? Hermano Valero. Pues esa cualidad es el amor, y Jesús lo dejó claro cuando dijo que la forma o la manera en la que todos sabrían quiénes serían sus verdaderos discípulos es que se amaran entre sí. Muy bien, excelente. Hermana Rodríguez. Y vemos que Jesús podría haber dicho cualquier otra cualidad, ¿no? Como la justicia o la generosidad, pero destacó el amor por encima de todos. Es verdad, muy bien. Hermana Gilo. Sí, y lo demostramos de una manera sobresaliente, porque en un mundo que cada vez está más dividido, los testigos de Jehová somos una familia independientemente de nuestras diferencias sociales, raciales y nacionales. Es verdad, muy bien. Hermano Márquez. Y el texto de Juan 13 dice: de este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos. Así, esa característica del amor entre ellos sería algo muy evidente y que sería tan destacable que sería una señal inequívoca. Así es.
Hermana Moura. También se menciona, se hace referencia, se superan todas las barreras sociales. Este verbo indica que existe ese problema, todavía no se ha eliminado, vivimos en un mundo imperfecto, influenciados por todo, pero gracias a la enseñanza de Cristo se supera ese desafío. Es un esfuerzo continuo que se hace hasta que llegue el paraíso. Entonces, da mucha confianza ver que no se deja la mano caer ante un desafío que está ahí, en un mundo tan dividido y con tanto odio. Y en las congregaciones se ve ese esfuerzo continuo de verse como hermanos y de quererse como hijos del único Dios verdadero. Muy bien. Pues leemos el siguiente párrafo, por favor, el 14. La Biblia dice: sientan amor intenso unos por otros. Una manera de demostrar ese amor es perdonándonos y soportándonos unos a otros por nuestras imperfecciones. También buscamos oportunidades de ser generosos y hospitalarios con todos los hermanos, hasta con los que tal vez nos hayan ofendido. Sin duda, este amor es la mayor prueba de que somos cristianos verdaderos. Muy bien, pues vamos a leer la cita bíblica que se nos indica, Colosenses 3, 12 al 14. ¿Quién nos lee estos versículos? Mano López. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, apacibilidad y paciencia. Sigan soportándose unos a otros y perdónense con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual. Pero además de todo esto, vístanse de amor, porque es un lazo de unión perfecto. Muy bien, gracias Silvia. Vamos a comentar el párrafo. Según esta cita que acabamos de leer, Colosenses 3, 12 al 14, ¿cuál es una manera importante de demostrar amor intenso unos por otros? Hemos hablado de lo general en el párrafo anterior y ahora vamos más a lo personal. Hermana Esquilardi. Bueno, como somos una familia unida que nos reunimos con frecuencia, nos conocemos mucho, también afloran nuestras imperfecciones y a veces cometemos errores, podemos ofender a otros nos ofenden. Entonces el verdadero amor se muestra soportando esas imperfecciones, perdonándonos, no guardando rencor y no permitiendo que un mal sentimiento cause divisiones entre nosotros. Muy bien, excelente. Hermano Moura. Y otra manera que es también es siendo generoso, hospitalario con todos los hermanos y aún más, si cabe, con los que quizás no tenemos tanta infinidad o quizás alguien que nos ha ofendido un poquito, hace ese esfuerzo, ¿no? Y el hecho de buscar significa que cualquiera de nosotros cristianos estamos muy ocupados, así que muchas veces podríamos pasar mucho tiempo y estamos tan ocupados que nos olvidamos que muchas veces hay que pararse un poquito y a apartar tiempo para poder hacer estas cositas que es manifestar este amor. Muy bien. Hermano Boluda. Y como hemos leído en Colosenses, lo hacemos con generosidad, incluso cuando hay razón legítima para quejarse, porque claro, soportar y perdonar a alguien que suplica y ruega nuestro perdón puede ser relativamente fácil, pero perdonar y soportar con generosidad implica ir más allá, hacer más de lo que naturalmente nos sentiríamos inclinados, aún incluso teniendo causas legítimas de queja, como dice la Biblia. Eso sin duda es una demostración inequívoca de amor intenso. Desde luego. Hermano Zafra. Sí, y me gusta mucho este texto de Colosenses porque nos dice cuál es la razón, ¿no?, para ser perdonadores y después también generosos, hospitalarios, porque dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, es decir, que el ser escogidos por Dios nos obliga, ¿no?, a manifestar esas cualidades. Y luego habla de las cualidades que nos permiten saber perdonar, como la compasión, la humildad, la apacibilidad. Luego habla de que ha de ser una acción continua, porque se sigan, porque siempre ofendemos o nos ofenden. Y luego también dice que si el amor nos caracteriza como una vestimenta que llevamos siempre puesta, entonces nos será fácil imitar la generosidad de Jehová. Muy bien. Mano Valero.
Y es curioso el detalle que pone: busquemos oportunidades de ser generosos, no ser generosos y hospitalarios, por ilustrarlo. Ser generoso podría ser, si nos hemos hecho un pastel porque nos apetece, pues darle la otra parte que nos queda a algún vecino o algún hermano que nos caiga bien. Pero buscar la oportunidad sería pensar: voy a hacerle un pastel entero, aunque no hace falta que me lo haga para mí, para dárselo, y luego no solo a aquella persona que me caiga bien, sino a aquel que no me cae tan bien, pues voy a hacerle un pastel entero a ese hermano. Muy bien, buen ejemplo. Hermano Gilo. Sí, es interesante que Pablo, en la cita que hemos leído, empieza con la expresión "por lo tanto". Y el contexto muestra que en la congregación de Colosas es que había problemas que tal vez podían haber generado divisiones, ¿no? Pero él reconoce que aunque hay problemas, hay soluciones. Y en estos versículos nos dice que la solución es el amor. Así que los testigos de Jehová también somos honrados y sinceros. Puede que en algún momento haya roces o problemas. Ese es el problema. ¿Cuál es la solución? El amor intenso. Pues hemos analizado la cuarta prueba que identifica al pueblo de Dios en el pasado y en el presente. Amor intenso unos por otros. El último subtítulo se concentra en la unidad. Una sola fe. Vamos a leer el párrafo 15, por favor. Hay otras facetas de nuestra adoración en las que también seguimos el modelo de la congregación cristiana del siglo I. Por ejemplo, la estructura de nuestra organización, lo que incluye a los superintendentes viajantes, los ancianos y los siervos ministeriales. Imitan el modelo establecido por los apóstoles en el siglo I. Y lo mismo puede decirse de nuestra opinión sobre el sexo y el matrimonio, nuestro respeto a la santidad de la sangre y nuestro deseo de proteger a la congregación de quienes cometen pecados graves y no se arrepienten. Muy bien. ¿De qué otras maneras seguimos el modelo de la congregación cristiana del siglo I, además de las 4 ya comentadas notoriamente? Hermana López. Pues porque la organización sigue la misma estructura en cuanto a cómo se organizan las cosas dentro de la congregación, y también en los asuntos morales y doctrinales seguimos el ejemplo del siglo I. Muy bien. Detalles de esto que Silvia ha comentado, muy bien, que muestran que no hemos inventado nada, sino que seguimos el modelo apostólico. Hermano Rodríguez. Por ejemplo, respecto a la estructura de la organización, pues en la carta a los Filipenses 1:1, allí Pablo, como superintendente viajante, habla también de superintendentes o ancianos y siervos ministeriales. Así que es la estructura que hoy permanece en nuestras congregaciones, ¿no? Ancianos y siervos ministeriales, y también tenemos hermanos que hacen la figura de superintendente viajante. Muy bien. Hermano Esquilardi. Y también se sigue el modelo del primer siglo en cuanto al modo de nombrar a los ancianos y los siervos ministeriales. En Tito 1:5 está el mandato del apóstol Pablo al discípulo Tito diciéndole que nombrara ancianos en cada ciudad, ¿no? Así que él, como superintendente viajante, tenía esa prerrogativa otorgada por la Organización de Jehová, por el Espíritu Santo, y hoy día se sigue el mismo modelo. Los superintendentes viajantes son los que nombran en las congregaciones, a medida que las van visitando, a los ancianos y los siervos ministeriales. Muy bien, ¿verdad? Estructura que se ha afinado. Hermano Recio. Y también sobre normas morales en temas que pueden ser delicados, como el sexo y el matrimonio o la santidad de la sangre. No se busca seguir la aprobación de lo que piense la mayoría, sino que se mantiene el mismo modelo que tenían los cristianos del siglo I, ¿no? Lo que ellos mismos reflejaron es lo que mantenemos. Exacto, muy bien. Hermana Martínez. Y otra norma por la que igual se nos critica realmente es porque se expulsa de la congregación a pecadores no arrepentidos, pero también ese es el modelo del primer siglo, como Pablo explicó, ¿no? Personas que llevaban una vida inmoral y persistían en continuar con esa conducta, pues él dijo que había que apartarlos de la congregación. Así que aunque eso pues se nos critique por ello, pero no nos importa, porque lo importante es que la congregación tiene que estar limpia y hay que protegerla de conductas que la Biblia condena. Muy bien.
Excelente, pues y qué bonito ver esto en todo el planeta, sin importar cuál sea la cultura o la costumbre en un lugar, no se varía, no hay adaptaciones de las normas si uno está en el hemisferio norte, en el sur, si se aprueba o se desaprueba en la cultura, una sola fe. Leemos y comentamos el 16, por favor. Jesús dijo que muchos afirmarían ser discípulos suyos, pero que no todos lo serían realmente. Y la palabra de Dios también profetizó que en los últimos días muchos solos aparentarían tener devoción a Dios. Pero la Biblia deja claro que hay una sola fe, que tiene la aprobación de Dios. Así es. Vamos a leer Efesios 4, 4 al 6 para comentarlo después. Hermana Romero. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una sola esperanza a la que han sido llamados. Hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y actúa por medio de todos y en todos. Muy bien, Belén. Muchas gracias. ¿Qué nos enseña Efesios 4, 4 al 6? Hermano Oviedo. Pues que solamente hay una fe o una forma adecuada de adorar a Dios y que cuenta con su aprobación. Es verdad. Muy bien. Hermano Esquilardi. Sí, y eso está en armonía con lo que dijo Jesús en Mateo 7, 21 al 23. Él dijo que habría algunas personas que lo reconocerían como su Señor, pero que serían rechazados por Él porque no hacen las obras que se les han encargado a los cristianos. De modo que para que formamos parte de esa una única fe, tenemos que ser seguidores verdaderos de Jesús, no solo reconocerlo como Señor, sino también hacer lo que Él nos pide. Muy bien. Excelente, pues buenas lecciones de este pasaje bíblico. Leemos el párrafo que cierra el artículo, por favor. Entonces, ¿quiénes practican hoy día la única religión verdadera? Tras analizar las pruebas y fijarnos en el ejemplo que dejó Jesús y que siguieron los cristianos del siglo I, la respuesta está clara: los testigos de Jehová. Formar parte del pueblo de Dios y conocer la verdad sobre Jehová y sus propósitos es sin duda un gran privilegio. Por lo tanto, sigamos aferrándonos a la verdad con fuerte convicción. Excelente. Muchísimas gracias, hermano Romero, por tu muy buena lectura, y hacemos la pregunta del 17. ¿Quiénes siguen el ejemplo de Jesús y practican la única religión verdadera hoy día? Hermana Moura. Pues si nos cabía alguna duda, este artículo nos ha ayudado por contraste y por comparación a entender que solo los testigos de Jehová son aquellos que se esfuerzan por aplicar la enseñanza bíblica al máximo y seguir el ejemplo de Jesucristo y de los cristianos del primer siglo. Exacto. Muy bien. Hermano Recio. Así que el repaso de estas pruebas nos tiene que hacer sentir felices por el gran privilegio que tenemos de formar parte de esta organización de los Testigos de Jehová, y también nos debe ayudar a aferrarnos, a seguir aferrándonos a la verdad con esa convicción. Muy bien. Estupendo. Hermano García. Y al igual que a Pablo le fue de gran ayuda tener pruebas sólidas para el estar convencido de que su fe tenía fundamento, nosotros en este artículo hemos visto pruebas sólidas, pero también podemos seguir reforzando nuestra fe con más pruebas, ¿no? Y eso nos ayudará a estar contentos y poder apreciar el privilegio que tenemos de conocer a Jehová. Muy bien. Estupendo. Alguien que venga a una reunión nuestra pudiera pensar, hombre, ellos lo analizan y ahora el resultado del examen es que ellos son los que encajan en ser la religión verdadera. Pero como indica el párrafo al comienzo, ese argumento no vale. ¿Qué hay detrás de esta declaración? La hermana Moura decía muy convencida, somos los testigos de Jehová. ¿Qué hay detrás? ¿Qué dos cosas hemos analizado hoy que justifican esa declaración? Hermana Márquez. Pues hemos buscado pruebas y nos hemos fijado en el ejemplo de Jesús y de los primeros cristianos y hemos seguido su senda. Exacto, ¿verdad? Muy bien, así no es una declaración gratuita. Hermana Esquilardi. Y este artículo será especialmente interesante para ayudar a los estudiantes
a que terminen de convencerse que lo que están estudiando es la verdad y que la organización que los está ayudando a conocer la verdad son los testigos de Jehová. Exacto, muy bien. Pues nos quedan 3 preguntas que van a cubrir 3 aspectos de los 4 que hemos analizado. La primera, preguntas de repaso. ¿Cómo demostramos los testigos de Jehová que hacemos estas cosas? 1. Que solo adoramos a Jehová y que respetamos su nombre. Hermana Recio. Pues, por ejemplo, que no usamos imágenes, que aunque respetamos a los que nos dirigen, no los convertimos en ídolos, y también que nos sentimos muy orgullosos de enseñar a otros el nombre de Jehová. Estupendo, muy bien. Segunda pregunta, ¿cómo demostramos que amamos la verdad? Hermana Rodríguez. Pues nos aseguramos de que todas nuestras creencias y nuestra forma de vivir estén de acuerdo con la palabra de Jehová, y si para esto hace falta corregir algún error pasado, pues se corrige para adherirse a lo que Jehová dice. Muy bien, excelente. Hermano Esquilardi. Y tampoco seguimos tradiciones humanas, que no se fundamentan en la verdad de la Biblia, sino en orígenes desconocidos y muchas veces paganos. Es verdad. Y una pregunta más. ¿Cómo demostramos que sentimos amor intenso unos por otros? Hermano Zafra. Pues como hemos visto en parte en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, porque estamos dispuestos a perdonarnos y soportarnos con generosidad, y también buscamos oportunidades para ser generosos y hospitalarios, especialmente en esos tiempos difíciles, ¿no? Y que la pandemia incluso ha agravado, hay muchas ocasiones en las cuales podemos manifestar esas cualidades de amor a otros. Estupendo, muy bien. Hermano Márquez. Y todas las personas que nos observan a nivel mundial pueden comprobar que formamos una auténtica familia que supera todas las barreras sociales, raciales y nacionales. Es cierto, muy bien. Excelente, pues muchísimas gracias por vuestros comentarios bien preparados y meditados que nos han permitido estudiar una idea de la palabra de Dios con la ayuda de la revista La Atalaya. Pues como el artículo dice, aferrémonos a la verdad. Alguien está muy aferrado en un momento, pero después pudiera soltar presión y no estar tan aferrado. Pues como se ha comentado muy bien, este artículo nos ha ayudado a aferrarnos más con fuerte convicción, no porque sí, por sentimientos, sino que hemos analizado pruebas detrás de esta fuerte convicción. Hemos hecho lo que dice 1 Tesalonicenses 5:21, ¿verdad? El texto temático hace esta conexión. Dice, comprueben todas las cosas y aférrense a lo que está bien. Así que el aferrarse no es por aferrarse, sino porque uno ha hecho las debidas comprobaciones. Pues muy útil el artículo para personas que estén estudiando la Biblia, como se comentaba, ¿verdad?, para ayudarles a que se definan y vean dónde está el pueblo de Dios, y a nosotros para agarrarnos con más fuerza, si cabe, que la que teníamos antes de venir a la reunión, a la verdad. Pues hemos disfrutado de una excelente reunión de fin de semana, ¿verdad?, con un buen discurso y el análisis de la información que nos proporciona el esclavo fiel y prudente. Nos queda darle gracias a Jehová por ello. Así, si podéis cambiar de posición, vamos a entonar juntos una canción que le alaba y después despedimos a la reunión con oración. La canción seleccionada es la número 3, título de la misma, Tú me das fuerza, confianza y valor, basada en Proverbios 14:26. Después, el hermano Juan Valero concluirá la reunión con oración. Canción número 3.